Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. La misericordia no necesita justificación. La humanidad era demasiado nueva en la escena galáctica como para que la capitana Gómez pudiera conseguir una bebida decente. Así que simplemente bebía agua a pequeños sorbos mientras observaba a su nueva unidad. Los diversos miembros, al igual que ella, eran las estrellas en ascenso de sus respectivas especies, enviados a la Federación Galáctica para representar lo mejor de sus pueblos. Tuvimos suerte de que la incursión fuera otra falsa alarma, dijo Lect, un Lek pseudo-reptiliano. A pesar de sus escamas, los Lek eran de sangre caliente y eran la especie más cercana a los humanos en términos fisiológicos. Movió su cola, una señal de diversión. Aún dejó caer su arma durante el descenso. Si de verdad hubieran sido piratas, estaríamos acabados. Oye, no fue mi culpa. No estoy acostumbrado a esta nueva armadura. Oun se erizó. Sus espinas ondulaban. Era bastante efectivo para hacer que pareciera más amenazante, pero su color seguía siendo de un azul juguetón. Excusas. Espero que los mejores de los Dogdur no peleen realmente como Oun. La capitana Gómez sonrió mientras las bromas continuaban. Sin importar la especie, parecía que los rituales después de una misión eran similares. ¿Y qué pensó la novata en su nueva misión? ¿Disfrutaste la acción? Sabes que en realidad no soy una novata. Oun aprovechó la oportunidad para desviar la atención del equipo. Sigue siendo una novata para nosotros. Está bien. Entonces, ¿la que no es una novata tiene alguna historia de guerra que compartir? Gómez mantuvo su sonrisa mientras bebía agua, pero era mucho menos genuina que antes. La Federación era más parecida a la antigua Organización de las Naciones Unidas de la Tierra. Era menos un gobierno galáctico y más una plataforma para que las naciones aparentaran grandeza. Eso significaba que Lect y todos los demás miembros del escuadrón representaban primero sus propios gobiernos, y todos estaban ansiosos por obtener información sobre la nueva especie espacial de la galaxia, lo cual era justo, porque ella planeaba hacer exactamente lo mismo con ellos. Compartiré si ustedes comparten. Pepip, que había estado permanecido callado hasta ese momento, habló. Me parece justo. Yo iré primero. Infló sus sacos vocales. Sucedió durante nuestra guerra contra los Tree. Durante los desembarcos terrestres. Mi armadura de poder estaba sobrecargada, y cuando intenté apartar de una patada a un niño civil para llegar hasta el soldado, accidentalmente lo hice explotar como un globo. Los otros dos miembros del equipo soltaron una carcajada, y después de un segundo, Pepip se les unió. La capitana Gómez mantuvo su sonrisa, sin estar segura de haber escuchado correctamente. ¡Oh, vamos! Cuentas la misma historia todo el tiempo. Lo sé, pero vale la pena. Definitivamente vale la pena. Pero es mi turno, y tengo algo mejor. El color de Oun cambió a un verde emocionado. Invadimos un mundo natal Nikiali, y encontramos el premio mayor de todos los premios. Un almacén de huevos. Todos jadearon, o hicieron el equivalente según su especie, incluida Gómez. Ella tuvo la desagradable sensación de que su reacción era diferente a la del resto. Oh, los huevos cubrían cada pared y techo de los túneles. Nos costaba mucho romperlos todos. Las armas no eran suficientes, así que empezamos a jugar Townball. Y saltamos de huevo en huevo, destruyéndolos tan rápido como podíamos. Se levantó y se señaló a sí mismo. Y este de aquí ganó el premio no oficial por destruir más huevos. Todos vitorearon, golpeando la espalda de Oun o dando palmadas sobre la mesa. A Gómez le resultaba difícil tragar. Las historias continuaron. ¿Y cuál es su método de tortura favorito? Para mí es el fuego. Cuchillos. Gómez hizo lo posible por seguir quien decía qué.
Todo aquello era información valiosa. Le estaba dando una visión de primera mano sobre cómo sus especies llevaban a cabo las guerras, asumiendo que aquello no fuera algún tipo de ritual de iniciación. Desafortunadamente, cuanto más hablaban, más horrorizada se sentía, y más verdaderas parecían sus historias. Lect frotó sus uñas entre sí, y todos se giraron hacia él. Prefiero no hacerles daño directamente. ¿Para qué recurrir al dolor físico de la víctima cuando puedes cortar los dedos de sus parejas o de sus hijos? Es mucho más efectivo. Cortar extremidades funciona mejor. Las extremidades vienen después, pero es innecesario llegar tan lejos. Oh, no se trata de que sea innecesario, se trata de diversión. A veces es divertido, sé, pero a mí me parece más tedioso. Es solo una necesidad, no algo que debas disfrutar demasiado. Oigan, nos hemos alejado demasiado del punto. Se suponía que debíamos preguntarle a Gómez, ¿recuerdan? Todos se giraron hacia ella, y bajo su atención, logró que su expresión pareciera algo indiferente. Sin embargo, sus palabras salieron sin emoción, rígidas. Era mejor que sonar enojada u horrorizada, pero el tono no era exactamente el que buscaba. Nosotros no hacemos eso. ¿Qué? ¿Por qué no? La tortura no funciona, respondió por reflejo, repitiendo la frase que le habían inculcado durante todo su entrenamiento. Todos volvieron a reír, excepto Lect. Él fue el único que la observó con atención. Fue el primero en darse cuenta desde el principio que hablaba en serio. Así como Gómez encontraba su lenguaje corporal fácil de leer, lo contrario también era cierto. No hablas en serio, ¿verdad? Oh, sí hablas en serio. Owen erizó sus espinas. Su tono violeta estaba peligrosamente cerca del desprecio. Si no funciona, significa que no has torturado lo suficiente. Gómez no dijo nada. Simplemente volvió a sonreír y bebió agua. Lo han hecho. Hemos leído historias de sus pueblos. La violencia que los humanos han cometido contra su propia gente es igual de brutal. ¿Qué quieres decir con ustedes no hacen eso? Ella estaba demasiado rígida, pero Gómez era soldado antes que diplomática, y aún así continuó sonriendo. Ya no hacemos eso. Ya no. ¿Qué? ¿Nunca? El color púrpura de Owen ahora mostraba un claro desprecio. Hay reglas contra eso. Si alguien lo hace, es castigado. Sí, claro, castigado. Aunque Owen y Pepip claramente estaban burlándose de ella, Lect parecía casi comprensivo. O quizás ella estaba proyectando demasiado lenguaje corporal humano sobre él. Era fácil hacerlo con alguien que también caminaba sobre dos piernas. Veremos si eso se mantiene después de su primera guerra. Es adorable que los humanos se hayan aferrado a estas tontas formalidades. Solo hará falta un acto de violencia. Un solo acto que ustedes llaman crueldad. Y su pequeña casita de barro se derrumbará por completo. No son diferentes de ninguna otra especie depredadora, por mucho que pretendan ser herbívoros. Lo sé, mostrarán los dientes. Ya veremos, Lect. Ya veremos. Gómez caminaba de un lado a otro en su habitación. Al igual que Lect había aprendido la historia de su especie, ella también había aprendido la de ellos. Una cosa era leer sobre eso, y otra muy distinta era sentarse frente a personas que hablaban de cometer atrocidades en un momento y se burlaban con ella al siguiente. Su mente fría era la razón por la que había sido elegida como representante, pero ahora mismo no se sentía nada serena. Gómez flexionó sus manos, recurriendo a la técnica que su madre le había enseñado décadas atrás, una técnica que no había usado en casi el mismo tiempo. Gómez contó cada dedo, cada segmento, cada uña, cada nudillo. Cuando se quedó sin cosas que contar en el dorso de sus manos,
las giró hacia las palmas y comenzó de nuevo. Gómez realizó el ejercicio 2 veces. Luego tocó la consola y su oficial al mando apareció en forma de holograma. Informe, Habló el general Auja. Normalmente, Gómez no habría saltado la cadena de mando, pero el general se lo había solicitado personalmente. Es lo que temíamos, general. Comenzó Gómez de manera poco profesional, y luego encontró consuelo en la formalidad, con la espalda recta y los brazos detrás de ella, describiendo toda la conversación en los términos más clínicos que pudo. La expresión del general no reveló nada. entiendo. Probablemente veremos combate real en la próxima semana. Podría presenciar este comportamiento de primera mano, general. Lo presenciarás. Y nada más. No iniciarás una guerra, Capitana Gómez. Entendido, señor. Su corazón latía con fuerza, pero permaneció rígida, con la barbilla levantada. El general se suavizó ligeramente. Capitana, esta es una misión difícil, pero fuiste elegida por una razón. Sé que cumplirás tu tarea y representarás bien a la humanidad. Hizo una pausa por un momento. Parecía que iba a decir algo más, pero el momento pasó. Puedes retirarte. Incluso después de que el holograma desapareció con un parpadeo, Gómez se quedó mirando la pared durante un tiempo, tanto que, cuando cerró los ojos para dormir, las grietas ya estaban grabadas en su memoria. Gómez había acertado en sus predicciones. Fueron desplegados como una fuerza de mantenimiento de la paz en un planeta que las civilizaciones más grandes utilizaban como escenario para guerras indirectas. Todos, excepto los habitantes nativos, consideraban aquello aceptable. Y fue para calmar esos mismos habitantes que enviaron a su equipo de élite. Su armadura de poner zumbaba a su alrededor, un sonido familiar. El modelo que tenía era lo bastante avanzado como para resultar impresionante, pero lo bastante antiguo como para que las demás especies no obtuvieran nada de valor intentando descubrir sus secretos. Es decir, era antiguo en todos los aspectos, salvo en uno. Capitana Gómez, todos los sistemas funcionan correctamente. La inteligencia artificial se llamaba Archie, por alguna razón que nadie recordaba. Este Archie era el más nuevo, capaz de defenderse contra cualquier amenaza física o cibernética. Ella envió una confirmación mental. Su corazón latía como si fuera su primera misión real. Archie mostró esta estadística en una esquina de su display y envió una consulta amable. Gómez la ignoró. Estamos a punto de tocar tierra, equipo, dijo Lect por los canales de comunicación. Su propia armadura de poder estaba hecha de placas entrelazadas y pintada de rojo. ¡Prepárense todos! El aterrizaje fue perfecto. La pacificación de los rebeldes armados fue igual de sencilla. Los nativos no tenían nada más que armas cibernéticas con 5 generaciones de antigüedad. La Federación había enviado a 4 de ellos porque solo necesitaban 4 para un lugar tan atrasado. Gómez podía soportar aquello. Sentía lástima por esos pobres desgraciados, pero le estaban disparando, aunque las armas no tuvieran ninguna posibilidad de dañarla. Archie lo confirmó con una ventana emergente de integridad de la armadura. 99.98% de integridad. Los rebeldes terminaron. Es hora de los civiles. Sí. Lect hizo un gesto con su cola blindada. Hagamos un ejemplo de ellos. Con placer. Pepip ya estaba celebrando. La armadura de Owen mostró los colores que sentía, un magenta intenso y lleno de alegría. El ritmo cardíaco de Gómez se disparó. Su respiración llegó en intervalos cortos. La adrenalina recorrió su cuerpo, una oleada que el combate real ni siquiera había provocado. Los nativos, los Kere, eran pseudomamíferos y tenían 3 patas. Sus ojos eran grandes y similares a los de un ciervo, y su pelaje tenía colores suaves y pastel. Los miembros más altos de su especie apenas llegaban a sus hombros. Sus niños no llegaban a sus rodillas.
si hubieran tenido una estructura corporal completamente irreconocible, si hubieran sido insectoides o anfibios o simplemente feos, era posible que Gómez hubiera recordado las palabras del general y hubiera escuchado. A Gómez le habría gustado pensar lo contrario, pero no podía descartarlo. Descartar que hubiera visto a Pepi dispararle a un infante y no hubiera hecho nada. Se movió antes de que el cuerpo llegara al suelo, antes de que el pensamiento consciente apareciera. Se movió y luego se quedó inmóvil. El exoesqueleto la mantuvo en una postura rígida, con el arma medio sacar, en una posición que no era exactamente una amenaza. La sección 23D impide la violencia contra tropas aliadas. Los crímenes contra seres conscientes tienen prioridad sobre todas las secciones, respondió ella con un gruñido. El alto mando desactivó el sistema de autorización de combate. No. Archie no respondió. ¡Hey, Gómez! ¿Vas a participar? Preguntó Lecter por los canales principales. La armadura le permitió moverse otra vez, aunque su arma seguía desactivada. Una advertencia parpadeó en una esquina de su pantalla. Gómez sabía que si lo intentaba de nuevo, no tendría el mismo resultado. No, Lecter, no voy a participar. Él se encogió de hombros, un gesto que tenía el mismo significado entre especies, y giró su mirada a la ciudad. Gómez solo observó. El equipo acampó alrededor de un cubo naranja brillante. Era la solución tecnológica para una fogata. Gómez no podía quedarse mirando las llamas que cambiaban constantemente. En su lugar, miró sus manos. Marcaba el ritmo del calor artificial con el destello naranja que cruzaba sus dedos. Gómez no había hablado con su equipo, incluso mientras ellos reían y bromeaban sobre los acontecimientos. Sin embargo, de todas las atrocidades que había visto, solo la primera seguía repitiéndose en su memoria. El arma, el niño, la caída. Lecter se separó de los otros dos y tomó asiento junto a ella. Ella lo miró y consideró sus opciones. Probablemente podría hacerlo. Pisarle la cola, un golpe con todo su peso contra los frágiles huesos de su garganta, y cuando cayera, una patada en la cabeza, tomar su arma, dispararles a los otros dos. Sencillo. Claro, sencillo si la armadura de poder no la detuviera. Gómez no podía quitársela. Lo había intentado. Finalmente, Lecter habló. No los ayudaría. Lo que querías hacer no los ayudaría. ¿Qué querías hacer? Se impresionó a sí misma. No había ni una pizca de malicia en su pregunta. Sé que pensaste en salvar a los civiles de la guerra, pero solo prolongaría su sufrimiento. Es de mal gusto dejar a un enemigo con heridas pequeñas. Con una destrucción rápida, evitamos futuros conflictos. Debes entenderlo, Gómez. No disfruto hacerlo. Ninguno de mi gente lo hace. Pero es mejor así. De nuevo, la escena. El arma, el niño, la caída. Tus sentimientos son admirables, aunque Pepip y Owen no los entiendan. Sus pueblos nunca intentaron una paz pasiva y artificial. Los segundos párpados de Lecter parpadearon. El mío sí lo hizo. Cuando llegamos a las estrellas, éramos pacíficos, más o menos. Intentamos establecer reglas para la guerra. Sí. Sé que ahora el sentimiento parece estúpido, pero lo intentamos. Los Log atacaron nuestro mundo natal. Nunca has oído hablar de ellos porque los matamos a todos. Pero eso ocurrió después. Atacaron una luna exterior. Respondimos, de manera proporcional. Una luna por una luna. Les ofrecimos condiciones. Pedimos negociar, y los Log fingieron escuchar. Después arrasaron nuestro mundo natal, y todos murieron por ello. Gómez podría fingir lo contrario, pero era cómplice de los crímenes que acababan de cometer sus compañeros.
Él volvió a esperar. Ella no se movió ni habló. Eres una cobarde, Gómez, y eres una tonta. ¿Qué quieres decir? Sentía que hablaba desde una gran distancia, como si la voz no fuera la suya, sino la de una inteligencia artificial que había imitado la propia. No levantaste un dedo para detenernos, a pesar de lo que claramente sentías. Espero que tu gente nunca tenga a alguien tan poco ambicioso y débil de voluntad como líder, especialmente alguien cuyos ideales los condenaría a todos. Gómez no respondió. Lecter raspó sus garras entre sí. Un sonido de chasquido que hizo que Pepip y Owen dejaran de conversar. Incluso ahora no reaccionas. ¿Esto es un autocontrol impecable o una cobardía igualmente impecable? Comandante Lecter, es poco profesional cometer actos violentos contra soldados aliados, especialmente contra un oficial superior durante un despliegue. Eso es cierto. Los humanos somos nuevos en la Federación. Vinimos aquí para aprender. Gracias por compartir la historia de su pueblo. Quizás tenga razón sobre la guerra. Pepip y Owen los arrastraron de vuelta a la conversación, y Gómez mantuvo esa sonrisa durante toda la noche. General, quiero renunciar. No. Gómez pasó 3 años con la Federación. 3 años siendo testigo de miles de crímenes cometidos por las docenas de especies lo bastante poderosas como para tener un asiento en el Consejo. Lo mejor que podía esperar eran otros como Lecter, personas que lo consideraban desagradable pero necesario. Pero ese sentimiento no hacía que los crímenes fueran menos reales. Ella dominó el arte de rechazar genocidios con la misma facilidad arrepentida de un abstemio rechazando una bebida en un bar. Gómez sabía qué palabras usar con cada especie que encontraba desconcertante su negativa, qué frases usar para convencerlos de que no era debilidad, sino precaución lo que la motivaba. Hizo amigos, creó conexiones y envió informes de inteligencia con disciplina y puntualidad. Cuando Gómez volvió al ejército formal de la humanidad, una de sus tareas fue mantenerse en contacto con los seres conscientes con los que había servido. Ellos, al igual que ella, eran estrellas en ascenso, y sería valioso tener contactos personales con individuos que claramente subirían de rango. A veces, Gómez sentía tanto odio que no podía escribir una sola palabra, con los recuerdos de sus acciones repitiéndose una y otra vez en su mente. Pero esos días eran pocos. Se odiaba a sí misma porque había conversaciones que esperaba con ganas. Se odiaba a sí misma porque era tan fácil olvidar las atrocidades que cometían cuando estaban tan lejos del campo de batalla. Se odiaba a sí misma porque incluso entonces, cuando había caminado sobre cadáveres junto a ellos, había sido fácil olvidarlo. Se odiaba a sí misma porque temía más que nada que ellos tuvieran razón. El día en que la humanidad convirtió un mundo en vidrio fue el día en que Lecter le envió un mensaje sin que ella lo solicitara. Su gente ha aprendido, como dije. Es mejor así. Gómez miró sus manos. Luego tomó el lector de pantalla y lo aplastó bajo sus pies. No, pensó y sonrió. Ella ya no observaría más. Realísticamente, Gómez era la candidata perfecta para un puesto de liderazgo intermedio. Seguía órdenes, hacía bien su trabajo, se ganaba el respeto de las tropas bajo su mando y no tenía sentido de arrogancia ni creatividad. Gómez era lo suficientemente buena, sin destacar en ningún extremo. Por eso fue sorpresa para todos menos para ella, cuando comenzó a ascender más allá de los rangos adecuados para alguien como ella. Si alguien se atrevía a mencionar el tema, Gómez sonreía modestamente y hablaba de trabajo duro y perseverancia. Había pasado 3 años en la Federación. La política laboral del ejército humano era casi ridícula en comparación. Tomó décadas, pero al final recibió su rango de almirante
y Gómez lo aceptó con la misma sonrisa modesta. Ahora, su verdadero trabajo podía comenzar. El casus belli realmente no importaba. Alguien atacó, alguien murió, y estaban en guerra. Los Lek estaban preparados, pero ellos también. Mientras Gómez se dirigía a las tropas, su mente estaba clara, salvo por un pequeño detalle irónico. En la otra flota, sobre el otro planeta, Lekt estaba haciendo lo mismo con sus propios soldados. Soldados, ¿qué harán ellos si ganan? Matarán a nuestros hijos, torturarán a nuestras familias, nos arrancarán las extremidades con una sonrisa, usarán armas químicas, bombas de antimateria y una crueldad que ni siquiera podemos imaginar. Podía ver el descontento en las caras de los soldados, su ira, su miedo. Esta no era la primera guerra de la humanidad en las estrellas, y tampoco sería la última. Ni siquiera era la primera guerra de ella como almirante. Y a pesar de las 3 décadas que había servido en la cima, probablemente a Gómez todavía le quedaba otra década comandando la totalidad de las fuerzas humanas. Esos hechos no eran nuevos, y había sido confirmado una y otra vez por ella y millones de otros más. La almirante Gómez continuó. Pero, ¿qué les daremos nosotros cuando ganemos? ¡Justicia! Rugieron sus tropas al unísono. ¿Mataremos a sus hijos? ¡No! ¿Envenenaremos sus aguas? ¿Irradiaremos sus tierras? ¡No! No, no lo haremos. Destruiremos su industria, destruiremos su ejército, pero no tocaremos ni un solo cabello de sus civiles. ¿Por qué? Porque somos humanos y somos mejores que eso. La guerra fue corta. Por todo lo que Lekt había dicho y hecho, una cosa era verdad. Un conflicto prolongado no beneficiaba a nadie. Gómez le concedió eso a su gente. La humanidad invadió el mundo natal de los Lek, ya recuperado desde su cristalización a manos de aquella especie extinta. Un mundo que seguía lleno de vida a pesar de la guerra. Al final del conflicto, la almirante Gómez aterrizó en ese mismo planeta, y el líder general Lekt fue llevado ante ella con esposas. Incluso entonces, esas restricciones solo eran necesarias porque había intentado matar a sus guardias después de ser capturado. Ambos eran viejos ahora. De eso se dio cuenta. Una cosa era saberlo, y otra comprenderlo. Las escamas del Lekt estaban opacas, y su cola tenía varias espirales de edad que subían desde su borde. Ella sabía qué diferencias vería él. Su cabello estaba completamente gris, y las patas de gallo rodeaban sus ojos. Las manos que ella observaba tan seguido estaban cubiertas por un mapa de arrugas. Así que aquí estamos. Sí, aquí estamos. Soy llevado ante la estimada almirante. Qué gran placer es este. Gómez lo observó y se preguntó si todavía la consideraba una tonta. Había un rastro de placer vengativo al verlo frente a ella derrotado, un sentimiento que murió milisegundos después de nacer. Lekt, ¿recuerdas lo que me dijiste? Él golpeó su cola contra el suelo y los guardias se sobresaltaron. Demuéstrame que tenía razón. No. Lekt, sin saberlo, había moldeado su vida más que casi cualquier otro ser consciente, principalmente por resentimiento, pero el mérito seguía siendo suyo. ¿Sabes qué es la misericordia? Lekt inclinó la cabeza. Su postura estaba llena de desprecio, y no consideró que ella mereciera una respuesta. Es una palabra para compasión. Contener tu mano en lugar de dar el golpe final. Mostrar bondad hacia alguien que sufre o hacia un enemigo. Lekt frotó sus garras, un eco del gesto que había hecho todas esas décadas atrás frente a una fogata artificial. Nosotros también tenemos una palabra para eso. Cobardía. No, Lekt. La misericordia no puede otorgarse desde una posición de debilidad.
solo desde la fuerza. La misericordia nace de saber que podemos destruirte y elegir no hacerlo. ¿Qué? No. Eso es una estupidez. Deberías matar a cada niño, mutilar a cada guerrero y llenar nuestro planeta de gas. Cualquier cosa menos que eso es buscar la destrucción. Dijo aquello directamente al rostro de la soldado que tenía su planeta bajo su control, aun sabiendo que podía condenar a su especie. Gómez no pudo evitar sentir una extraña clase de respeto a cambio, incluso sabiendo que él la habría matado a ella y a sus hijos sin pensarlo 2 veces, si las posiciones fueran distintas. ¿Sabes, Lect? No estabas completamente equivocado. La almirante habló más bajo, mirando los ojos de alguien que nunca había sido realmente su amigo. Él había cometido atrocidad tras atrocidad, y ella había servido a su lado en docenas de esos campos de batalla. La humanidad no es mejor que eso. Cada día es una lucha contra nuestra propia naturaleza. A veces perdemos. Mi gente perdió. Termina con esta burla. Pensé constantemente en tus palabras, Lect. Viví con miedo de cruzarnos en un punto sin retorno, y quizás eso me convirtió en una cobarde. Pero quería ofrecer misericordia. Para eso necesitábamos fuerza. Eso fue lo que construí. Eso fue lo que construimos. La humanidad aplastó tu flota en menos de un mes, todo sin matar a un solo civil. Y vamos a dejar tus planetas intactos. Demonios, incluso te enviaremos ayuda si la necesitas. Lect no habló. Seguía inmóvil, con ira, miedo, o quizás alguna otra emoción. Ella no lo sabía. La humanidad es tan jodidamente fuerte que no podrías hacernos daño aunque lo intentaras. Y lo intentaste. No puedo perdonarte. Gómez flexionó su mano. No podía perdonarse a sí misma todavía. Pero quizás otros sí puedan. Mis hijos o mis nietos te recibirán, y nuestros pueblos estarán en paz. ¿Qué? ¿Por qué? Finalmente habló. Ella sonrió. Porque podemos, porque debemos hacerlo, porque la misericordia no necesita justificación. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.